Vale, pues nada, voy a empezar con la clase. Pues nada, gracias a los que se han podido conectar. Nada, esta clase es sobre aspectos radiológicos de los tumores cerebrales infantiles. Lo más importante que hay que decir es que, bueno, yo soy oncóloga infantil, no soy radióloga y que he tenido el privilegio y la ayuda de la doctora Inés Solís de mi hospital, el Hospital Niño Jesús, que es radióloga del centro, neuroradióloga, para preparar esta sesión. Entonces, bueno, voy a seguir el siguiente esquema con la introducción a la semiología básica tanto del TAC como de la resonancia, luego algunos conceptos que puedan ser un poco confusos y luego ya iremos por algunos grupos tumorales. Bueno, lo primero a decir es que desde el punto de vista de epidemiología, los tumores cerebrales ya sabemos que son los sólidos más frecuentes y la primera causa de muerte por cáncer. Es un grupo muy heterogéneo de tumores. Sabemos que en niños menores de 14 años, incluso en algunos registros, van a superar a las leucemias y sin embargo en adolescentes todavía sigue siendo el segundo grupo de tumor más frecuente por detrás de las leucemias. Las histologías van a ser muy variables y también sabemos que va a ser diferente según la distribución, la edad y el sexo. ¿Qué papel tiene la imagen? Pues sabemos que va a ser muy útil a lo largo de diferentes momentos del diagnóstico y de los tratamientos para estos tumores. Va a ser fundamental en la primera aproximación y para eso vamos a contar con el TAC, que es un tipo de imagen que tenemos disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, que es rápido, no requiere de anestesia y que nos va a ayudar a identificar diferentes efectos de masa, hidrocefalia, y sabemos que va a ser una prueba muy sensible para distinguir la presencia de sangre aguda y además nos va a poder orientar de cara a una neurocirugía urgente. La resonancia magnética, sin embargo, sabemos que va a tener una disponibilidad algo más limitada, que la exposición durante lo que es este procedimiento va a ser más prolongado, va a tener mayor sensibilidad al movimiento, los niños más pequeñitos van a requerir anestesia durante su uso y que además con algunos dispositivos va a ser incompatible. Entonces, para un primer momento, en el TAC nos va a ayudar a saber qué cosas hay en una primera impresión y, sin embargo, la resonancia nos va a aportar algo más de información, información tanto fisiológica como metabólica en función de diferentes secuencias o estudios que podamos hacer, como sea la disposición de contraste o el uso de algunas secuencias funcionales. Y para niños, algunos más pequeñitos, podemos utilizar también la ecografía, que también nos puede ser útil para una primera aproximación y para la monitorización intraoperatoria. Entonces, además de para el papel de la imagen como para una primera aproximación, podemos utilizarla tanto para la planificación quirúrgica como para una evaluación postquirúrgica, para evaluar la respuesta a diferentes tratamientos, para el seguimiento de diferentes complicaciones y para el seguimiento de la propia enfermedad en un momento determinado, ¿no? Tanto para valorar cambios posttratamiento como algunas secuelas o la presencia de segundos tumores. ¿Y qué sabemos del papel de la imagen como para el diagnóstico? Pues también sabemos que ahora los tumores cerebrales son muy complejos, que el diagnóstico es integrado desde el punto de vista histológico y molecular. Pero, sin embargo, sí sabemos que la imagen ha sido fundamental para el diagnóstico de algunos tipos de tumores cuando antes nos hacían biopsias, ¿no? Como puede ser en el caso de los DIPGs. Y además sabemos que en algunas edades particulares, según las características que veamos, van a ser muy sugestivas de algún diagnóstico histológico determinado. Entonces, bueno, en cuanto a la semiología básica del TAC, sabemos que el TAC vamos a obtener gracias al TAC algunas imágenes que son densidad dependientes y vamos a poder observar sobre todo calcificaciones, sangre aguda o subaguda, afectación ósea o hidrocefalia, como podéis observar aquí. Y con respecto a la semiología básica de la resonancia, sabemos que según las secuencias que utilicemos, si son algunas morfológicas en T1, en T2, secuencias FLAIR, vamos a poder utilizarlas para ver un poco la morfología, las características de los tumores, también la difusión, y vamos a poder utilizar contraste con gadolinio, que también vamos a obtener imágenes muy útiles para determinadas estructuras o determinadas imágenes que queramos valorar, ¿no? También vamos a poder obtener secuencias en difusión, en perfusión y en aspectografía. Aquí tenemos varias imágenes que sabemos que podemos obtener también en 3D, ¿no? Porque vamos a poder hacer diferentes cortes y combinar, perdona, que le he pasado antes, combinar tantos cortes tanto en axial como en coronal como en sagital, lo que nos dé una imagen en 3D de las tumoraciones. Y lo que sí sabemos es que en general los tumores van a ser, en función de las diferentes secuencias, van a tener diferentes características. En T1, en general los tumores cerebrales suelen ser hipointensos.
Sin embargo, existen algunos contenidos, algunas estructuras, algunas características que sí que van a ser hiperintensas en T1. Cuando existe contenido proteináceo, calcio, grasa, sangre, algunas de estas estructuras van a ser hiperintensas en T1. En T2 van a ser más variables en función de las características de la celularidad, de la presencia de quistes, y las secuencias en T2 sí que van a ser muy útiles para delimitar el edema. ¿Qué nos va a aportar la secuencia FLAIR? Pues vamos a poder tener más negro el líquido cefalorraquídeo, y esto va a ser muy útil para delimitar algunas lesiones, sobre todo aquellas que se localicen junto a los ventrículos. Y es una secuencia que sabemos que es muy sensible. Y además, si utilizamos el gadolinio, también vamos a poder, o el gadolinio, lo que va a ser muy útil va a ser para poder valorar cambios postquirúrgicos y la diseminación leptomeningea, como podéis observar aquí, ¿no? Y estas son imágenes en FLAIR que se observa muy bien la diseminación leptomeningia en las folias. Sin embargo, de cara a desmontar algunos conceptos, ¿no? ¿Todas las captaciones de contraste significan que los tumores son de alto grado? Pues no, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de un paciente con un ETMR, que sabemos que es un tumor muy agresivo, de grado 4, ¿no? Que no capta contraste, y sin embargo en la imagen de la derecha vemos que es una imagen típica de un estrocitoma pilocítico, que es grado 1, con ese nódulo mural, con ese otro, con el quiste, ¿no? Que capta mucho contraste. ¿Qué pasa en cuanto a la vascularización? Cuando hay una perfusión muy aumentada, ¿es siempre significativa de que va a captar mucho contraste? Pues no, no. Lo que sabemos es que los tumores que capten contraste son aquellos en los cuales se ha roto de alguna forma la barrera hematoencefálica. Y en cuanto a la difusión, siempre que hay una restricción a la difusión es un alto grado, y siempre que hay una difusión aumentada es un bajo grado. Pues no siempre, ¿no? Sí sabemos que los tumores que son muy celulares van a tener una restricción a la difusión, pero eso no significa que sean agresivos, ¿no? Porque fijaros, los DIPGs no siempre restringen en difusión, de hecho no suelen restringir en la difusión, y son tumores muy agresivos, ¿no? Sin embargo, el medulloblastoma, como veis en el caso de arriba, que restringe mucho en difusión, es la característica típica de la resonancia magnética, también sabemos que es muy agresivo, ¿no? Y que en el estrocitoma pilocítico, sin embargo, no restringe en difusión y es mucho menos agresivo. Pero como veis, en el caso del DIPG, pues no siempre ocurre así, ¿no? Y lo mismo nos pasa con algunos estrocitomas o gliomas de bajo grado, ¿no? Que a veces pueden captar mucho contraste y otras veces no, y restringen en difusión en algunas áreas y otras no, ¿no? En general es verdad que las características de difusión son las que más información nos van a dar en cuanto a celularidad y agresividad, pero bueno, sí sabemos que también pueden ser muy sensibles a algunos artefactos, ¿no? Y en cuanto a la perfusión, nosotros normalmente no la solemos utilizar, la perfusión, porque sabemos que puede ser muy variable en función de los diferentes tipos de tumores, ¿no? Y que tumores como los bajos grados a veces pueden tener perfusiones aumentadas, y esto no nos tiene que orientar a que sean más o menos agresivos. Vamos tumor a tumor, por ejemplo, con diferentes ejemplos en función de sus localizaciones, ¿no? Sí que, porque podemos orientar que en función de la localización en la que nos encontremos diferentes tumores, van a podernos orientar a algunos tipos de tumores, a algunos diagnósticos o a otros, ¿no? En el cuarto ventrículo del cerebelo, el medulloblastoma y el ependimoma; en el tronco cerebral, el DIPG o los difusos de línea media; y en cualquier localización, los pilocíticos, ¿no? Típicamente el pilocítico, pues sabemos que se encuentra fundamentalmente localizado en el cerebelo, pero puede estar localizado en cualquier parte del sistema nervioso central, y sabemos que la imagen típica es esta que hemos comentado previamente, ¿no? La quística con un nódulo mural. Sabemos que no restringe en difusión y que puede ser intenso el realce tras contraste, aunque no siempre, ¿no? En el neuroeje puede aparecer en diferentes localizaciones, muy típica la presencia de este tipo de tumor en pacientes con neurofibromatosis tipo 1, sobre todo aquellos gliomas de bajo grado localizados en la vía óptica, en el nervio óptico o en el quiasma. Y sabemos también que puede presentar restricción que no suele presentar restricción en difusión. Este caso en particular de un niño de 8 años que parece que tiene una lesión centrada en el cuarto ventrículo, que restringe en difusión, que presenta diseminación leptomeningea, pues es una imagen clásica típica de un medulloblastoma, ¿no? Que sabemos que el 90% pueden ser hiperdensos, pueden tener hidrocefalia asociada, pueden presentar quistes, calcificaciones, y pueden presentar hemorragia también. Hay algunos tipos de medulloblastoma que presentan unas imágenes muy, muy características, ¿no? Sobre todo un niño pequeñito que tiene una imagen más
como nodular, pues es el típica del medulloblastoma SHH. En niños más mayores, el tipo Wnt, que sabemos que se localizará más en los hemisferios cerebrales por el origen que tienen desde el punto de vista embriológico este tipo de tumores, ¿no? Y sabemos también que estos tumores de los medulloblastomas de origen vermiano, como son el grupo 3 y el grupo 4, también se pueden caracterizar de diferente manera en función de las características radiológicas que presenten. Se sabe que aquellos, o parece que aquellos que captan más contraste pueden ser de grupo 3 y desde el punto de vista de menor captación de contraste más orientados al grupo 4. En cuanto al ependimoma, sabemos que es un tumor muy plástico que tiende a extenderse por los diferentes agujeros de Lusca o de Magendie. Pueden ser heterogéneos y presentar quistes y calcificaciones de forma bastante característica, y es muy poco frecuente que presenten diseminación. Entre los tumores supratentoriales, pues a día de hoy tenemos una gran familia de diferentes tumores que podemos encontrar en esta localización, tanto embrionarios como de tipo gliomas, ependimomas de tipo glial, ependimomas de muchos tipos, ¿no? Nos va a orientar mucho la edad. La edad, sabemos que va a ser muy diferente la frecuencia de diferentes tumores en función de la edad, siendo el ATRT, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo muy claro, más presente en niños chiquititos, y sin embargo, pues, o el ETMR, ¿no? Que es típico de niños más pequeñitos. Sin embargo, los de línea media pues, pueden estar más en torno a los 7, 10 años, ¿no? Entonces eso nos va a orientar mucho. Los germinales, ¿no? Que son típicos de adolescentes. Pueden ser tumores que tengan márgenes definidos en función del patrón de crecimiento, o que sean difusos o infiltrantes, también en función del patrón del crecimiento, lo que también nos orientará, ¿no? Fijaros esta imagen tan típica, la de este paciente con estas imágenes como microquísticas distribuidas en esta localización, típico del glenoidal leptomeningio difuso, ¿no? O más hemisféricos, aunque sean difusos e infiltrantes, como el tipo MIB o MIB alterado. Cuando presentan como diferentes focalidades o multifocal, sí que puede orientar más a un tipo de alto grado, y luego algunos tumores de localización hemisférica, como son típicos tumores que les gusta esa localización hemisférica, como son los ependimomas supratentoriales o el neuroblastoma de estos tipos tumores embrionarios más raros e infrecuentes, como el neuroblastoma con el FOXR2 activado. Típicos de línea media, los gliales de alto grado, localizados tanto en localización talámica como en ganglios de la base, y con esta característica muy particular en pacientes con esclerosis tuberosa, que serían los SEGAS. Y de localización intraventricular, pues podemos encontrar clásicamente los papilomas de plexos coroideos, que captan contraste de forma muy homogénea e intensa, o los carcinomas de plexos coroideos con estas características de edema circundante, que hablan de una gran agresividad cuando son carcinomas, ¿no? No tanto los papilomas, que como veis en esta imagen se acompañan de una hidrocefalia que es como muy crónica, no tiene edema transependimario asociado, y sin embargo se ve como ese adelgazamiento en la cortical cerebral. Y luego imágenes típicas extraxiales o tumores típicos extraxiales, como pueden ser los meningiomas o las histocitosis de células de Langerhans, que también podemos verlas en imágenes de sistema nervioso central. De localización será supraselar, pues típico el craniofaringioma, con este gran quiste de características proteináceas, ¿no? O con calcificaciones también tanto dentro del quiste como alrededor, en las paredes del mismo, o el tipo o el astocitoma pilocítico, que como habéis visto pues se puede localizar en cualquier parte del sistema nervioso central. Y en la pineal, tumores de tipo germinal o el pinealoblastoma, cuando se caracterizan por otras presencias más de calcio, de hueso, de grasa, como es típico de los tumores germinales, o el pinealoblastoma, que se puede acompañar también de otras características de tipo más agresivo. Con lo cual, de cara a un diagnóstico, para orientar los diferentes diagnósticos, lo que vamos a tener en cuenta es tanto la edad como el patrón de crecimiento, la localización y determinadas características de imagen, como son la señal que tengan, el calcio, la presencia de sangre, de quistes, edema o las características en difusión. Pero sí que es importante saber que no todas las imágenes que tienen características inicialmente o que nos pueden asustar de forma inicial, ¿no? Van a ser tumores cerebrales, ¿no? Sino que también afortunadamente podemos encontrar en la imagen diferentes lesiones que sin embargo no sean tumores, ¿no? Como es la presencia en esta imagen en la fosa posterior, que es un quiste dermoide, o fijaros en esta imagen en el cerebelo, ¿no? Que es
que lo desestructura muchísimo y que podría ser muy llamativo, ¿no? Y hacernos pensar en que pueda ser un tumor cerebral en esta localización, que finalmente pues, es un absceso cerebeloso o algunas infecciones que pueden ser pues, muy confusas, ¿no? Y asustarnos mucho en una primera imagen inicial y que luego fundamentalmente pues, sea una encefalitis, ¿no? Para concluir, simplemente decir que las pruebas de imagen tienen un papel fundamental en el manejo de los tumores cerebrales y que deben interpretarse en el contexto adecuado, teniendo en cuenta fundamentalmente la edad, la localización, las características en imagen y que todo esto puede ser clave tanto para una planificación quirúrgica como para un diagnóstico, ¿no? Porque sabemos que algunos tumores cuando parecen más agresivos, a veces una planificación quirúrgica puede ser solamente una biopsia o puede ser una cirugía, pero cuando es, por ejemplo, orientado según un glioma de bajo grado, por ejemplo, ¿no? Pues tener en cuenta que pueda ser un glioma de bajo grado va a ser importante y que también ahora mismo sabemos que el diagnóstico de los tumores cerebrales es un diagnóstico integrado con muchas capas y que, ¿por qué no? La radiología, las características radiológicas van a formar parte de este diagnóstico integrado y que luego a lo largo del tiempo pues irán incorporando las nuevas tecnologías como son imágenes de medicina nuclear, la inteligencia artificial para poder adaptarlo y habrá que buscar cuál es su lugar y su papel para adaptarlo a la práctica clínica dentro de las diferentes opciones que tengamos en el futuro. Y nada más, esto es todo, cortita la clase de hoy. Y nada, sobre todo quiero dar las gracias a la doctora Solís del equipo de radiología del Hospital Niño Jesús, que es la fundamental neuroradióloga que me ha ayudado en esta sesión. Y nada más, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o Fanny, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y gracias por atender.